Bueno, vamos a darle la bienvenida en este viernes de septiembre, a quien está de visita en México y hemos querido aprovechar su presencia en nuestro país para, pues, hablar con él. Me refiero a Juan Carlos Monedero, politólogo, a quien le damos la bienvenida el día de hoy acá a los periodistas. Juan Carlos, andas de visita acá en México. Qué gusto poder coincidir contigo ahora, aunque sea a distancia, el día de hoy. Bienvenido. Un placer. Saludos desde Ciudad de México. Estuve en la Feria del Libro de Oaxaca. He estado presentando el libro en Celaya y ahora estoy aquí, a punto de partir mañana de regreso a Colombia, y un placer, como siempre, estar con vosotros, aunque me da un poco de miedo, porque cada vez que hablo con vosotros el mundo está un poco peor. Entonces yo no sé si será que nosotros estamos convocando a los malos espíritus o no sé muy bien qué ocurre, No, pero por no sé. favor. No. Oye, por cierto, pues es que también te tocan las coyunturas y pues también tiene su chiste que entres en coyuntura. Te tengo que preguntar a fuerza de lo que está pasando con Estados Unidos en el Caribe. Te tengo que preguntar porque es una zona que tú conoces muy bien y me gustaría mucho escuchar tu análisis, Juan Carlos. Fíjate, Alejandro y Álvaro, ya vamos sabiendo más cosas, ¿no? Y se van asentando, ¿no? Se va asentando el polvo y vamos entendiendo qué demonios ha ocurrido. Es decir, cómo no recordar, toda la gente que conoce la historia del siglo XX, pues se recuerda a lo que hicieron los Estados Unidos con el Maine, ¿no? Cuando hundieron aquel barco para entrar en guerra con España y terminar quedándose con Cuba. Sabemos lo que ocurrió en el Golfo de Tonquín para entrar en guerra con Corea. Es decir, Estados Unidos siempre ha inventado agresiones para intentar justificar intervenciones que existían previamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, que se van desclasificando documentos, pues vamos sabiendo cosas que también los historiadores las sabían. Se desclasifican documentos que demuestran que Nixon, antes de que hubiera ganado las elecciones Allende, pues había dicho: hay que intervenir, hay que hundir la economía, hay que hacer que chille la economía chilena, este señor no puede gobernar nunca, hay que tumbarlo, ¿no? Claro, si recordáis, Estados Unidos colaboró en las semanas antes de que dieran el golpe contra Allende, diciendo que es que la economía no funcionaba, que estaba todo colapsado, los camioneros habían hecho un embargo y ellos decían no funciona nada. Siempre articulan una excusa, lo que pasa es que estamos en 2025 y las excusas se les han gastado. Yo todavía tengo en mis carnes grabadas, ¿no? Pues las palabras del presidente de España, José María Aznar, diciéndonos, para justificar la invasión de Irak, que había armas de destrucción masiva. Y mucha gente de buena voluntad dijo: es que no puede ser que Saddam Hussein gasea gente. Y era mentira, no había armas de destrucción masiva. O nos creímos también, y lo llevamos grabado como idiotas en la piel, que es que iba en Nasrata, creo que era, Gaddafi iba a pasar a cuchillos y entraba esa noche a 1.200 personas y por tanto la OTAN tenía que intervenir. Todo era mentira para justificar quedarse con el petróleo de Libia. Y ahora resulta que Donald Trump, al cual le hemos escuchado decir: qué pena que cuando yo terminé mi primer mandato estaba prácticamente derrotada Venezuela, podíamos haber entrado y ahora ese petróleo que estamos comprando sería nuestro. O sea, su gran lamento tiene que ver con el reconocimiento de que las reservas de petróleo de Venezuela son mayores que las de Arabia Saudí y que si se las hubieran robado no tendrían que estar comprándoselas. Y resulta que en este tira y afloja, ahora si queréis comentamos, porque son varias las razones que hay detrás de llevar hasta un submarino nuclear, ¿no?, a las costas venezolanas, nos cuentan lo de la lanchita. Y que era una lancha enorme con toneladas de cocaína. Y hoy desde el gobierno venezolano se planteó que a lo mejor se había hecho con inteligencia artificial. Hemos escuchado que esa lancha no es de la zona, que puede ser una explosión del conflicto, vamos, de la guerra entre yemeníes y hutíes. Y últimamente, pues lo que parece más cierto, aunque todavía no lo sabemos, pero por el tamaño de la embarcación, por el número de gente que había dentro. Los narcos van 3 personas, nunca van 11.
Nunca pueden transportar tanta droga. No pueden salir de Venezuela porque necesitarían unos 15.000 litros de gasoil. Entonces no habría espacio con 70 bidones, no habría espacio ni para la tripulación, ni por supuesto para grandes cantidades de droga. Todo parece indicar que es bastante probable, por el número de gente, que eso fueran inmigrantes que estaban intentando ir poco a poco acercándose a Estados Unidos. De manera que Estados Unidos ha asesinado a 11 personas que lo que querían era ir a buscarse la vida al norte, a Estados Unidos. Es decir, que ha hecho un crimen que toda la comunidad internacional debiera condenar. Hay siempre, ¿no? Y es una de las cosas que no hemos comentado, pero que me tiene más estremecido. Y es como últimamente en este mundo que se está estropeando, en este mundo donde yo no sé la gente decente cómo puede ver los informativos, lo que está pasando en Gaza. No sé cómo podemos tener estómago para ver esa muerte constante por bombas, por francotiradores que disparan a gente que va a por comida, a niños, ¿no? ¿Cómo la gente puede soportar ver la muerte, cómo nos está circundando, ¿no? ¿Cómo puede haber gente que pueda pensar que una invasión de Venezuela no iba a derivar en desestabilizar todo el continente latinoamericano y que iba a convertir México y Centroamérica y Venezuela y Colombia y Ecuador y toda la zona, lo iba a convertir en algo parecido a lo que estamos viendo ahora en Gaza, Cisjordania, Líbano, Irán, etcétera, ¿no? Y lo que me parte el corazón, Álvaro y Alejandro, es que las derechas que no están gobernando en México, en España, en Colombia, están alentando a Estados Unidos a que invada los países, está alentando a que bombardee los países, está alentando a que asesinen a gente acusándolas. Esa balsa, que seguramente eran 11 inmigrantes asesinados, los quieren presentar como terroristas, como traficantes de droga, como hizo el gobierno de Uribe y de Santos, otro sinvergüenza que está pidiendo golpes de Estado en otros países, que está pidiendo invasiones de los Estados Unidos y que durante su gobierno asesinaron a jóvenes campesinos y les pusieron el traje de guerrilleros para cobrar la recompensa. Entonces, en este mundo estremecido, ya digo, en este mundo terrible, pues hay gente sensata, entre ellos pues está Claudia Sheinbaum, que está con mucha claridad diciendo cuidadito, que ha firmado esta carta de la CELAC diciendo no traigan guerra al continente latinoamericano, no queremos guerra en este continente, pero tiene que pelear contra las Lili Telles, tiene que pelear contra los Felipe Calderón, tiene que pelear contra los Verástegui, tiene que pelear contra la Alianza por México, tiene que pelear con gente que está dispuesta a que ustedes ardan, antes de que siga gobernando esa gente malvada que ha sacado a 13.400.000 personas de la pobreza. Indignante, indignante. Ahora, Donald Trump le acaba de cambiar el nombre de Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. Tiene un despliegue de barcos, de aviones, de un submarino, y ya en aguas internacionales, en aguas del Caribe, y ya ha desplegado aviones a Puerto Rico, que está, pues, no muy lejos de Venezuela. La pregunta concreta es, ¿Estados Unidos va a invadir Venezuela? ¿Va a atacar Venezuela? Es especulación. Yo creo que no. Creo que forma parte de la bravuconería de este vendedor de inmuebles que es Donald Trump y que sabe que amenazando consigue resultados. Lo hemos visto con los aranceles. Te amenaza, parece que van a caer las 7 plagas para que la gente asustada negocie en una situación de debilidad. Pero ya hemos visto que ha bombardeado de una manera, bueno, pues más quirúrgica, aunque podía haber tenido resultados terribles, 3 centrales nucleares civiles en Irán. Bueno, pues son avisos que va dando y que claro que los países, si son sensatos, si tú vas por la calle y alguien viene hacia ti que se va arremangando y cerrando el puño y acercándose a ti, dices, pues este va a pegarme un puñetazo, ¿no? Y por tanto tienes que, bueno, preocuparte. Yo creo que se juntan, como decía Álvaro, varias cosas, ¿no? Creo que
Creo que Estados Unidos, Donald Trump, no tiene una buena situación interna, no le han salido bien lo de los aranceles, no le ha salido bien la supuesta negociación con Putin, porque Putin es inteligente y también ha sabido leer la propia debilidad de Trump. No le está saliendo bien su intento de cargar sobre los inmigrantes que hay en Estados Unidos todas las culpas, porque está desestabilizando la propia economía norteamericana. No le sale bien ese discurso donde él venía a solventar los problemas que preocupaban a la gente moral evangelista, cuando resulta que es Donald Trump el que está en la lista Epstein y es el que se demuestra que no en vano es un tipo condenado y es un tipo que se sabe que ha usado prostitución y que ha mentido y que ha robado, sino que se demuestra que es que lo lleva haciendo desde mucho tiempo y que utilizó con su hipocresía la lista de Epstein para cargar contra los demócratas, pero resulta que luego es él el que está. Bueno, en todo este contexto, pues yo creo que, como siempre ha hecho Estados Unidos, es que la pregunta es ¿qué presidente no lo ha hecho? Bueno, pues un tipo de guerra pues convence a una parte de esa gente idiota, y ya es que hay que decirlo con todas las palabras, de Estados Unidos, que cree que va a comer bandera y que va a comer desfiles militares, ¿no? Y que no se da cuenta que después esos militares son, bueno, ¿qué quieren hacer? Luego una película como Rambo, ¿no? De ese veterano abandonado por las instituciones y que está golpeado y jodido, ¿no? Entonces hay una parte donde el propio deterioro de la situación política y económica de Estados Unidos le justifica una guerra porque se habla de la guerra. Si no, a lo mejor estaríamos hablando nosotros de los aranceles, pero obliga a todos los países a hablar de la guerra, porque la gente inteligente sabe que si intervinieran en Venezuela, luego irían a por el Amazonas, y luego irían a por Panamá, y luego irían a por el norte de México. Es decir, que ya cuando tú ya has aprendido el camino, se ha roto y te han permitido, es lo de Netanyahu. Masacro a los gazatíes y como me dejan, ahora voy a por Cisjordania y si me dejan, luego iré, pues no sé, a por Irán o luego iré a donde sea, ¿no? Porque si me dejan, ¿por qué no voy a seguir avanzando y robándome los territorios y las riquezas de otros lugares, ¿no? Ya digo, al mismo tiempo creo que Donald Trump se está dando cuenta de que está perdiendo posiciones. Es que al mismo tiempo que está rompiendo sus relaciones con sus vecinos, está rompiendo sus relaciones con Claudia Sheinbaum, con Gustavo Petro, por supuesto con Nicolás Maduro, con Lula, con Boric. Con Está Carney, rompiendo las en relaciones Canadá. con buena parte. ¿Cómo? Con Carney en Canadá. Claro, y en Australia, ¿no? Que le han dicho tus aventuras no te las seguimos, ¿no? Y que está humillando a los europeos. Es decir, hay un debate en Europa porque la ciudadanía europea está diciendo, oye, ¿por qué os estáis poniendo de rodillas delante de este señor? ¿Por qué vais a la Casa Blanca y os sentáis como en un colegio? ¿Por qué les decís que vamos a comprarle 600.000 millones, que él después regresa a su país y dice, los europeos nos van a comprar 600.000 millones en lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces, y encima, y los europeos comiéndose, o se reúne con el canciller alemán, con el primer ministro de Alemania y le dice, nosotros que volamos el oleoducto Nord Stream 2, ¿no? Entonces, esa humillación, ¿no? Que en Europa se la compran, en América Latina no se la están comprando. Y al mismo tiempo está la foto de esta reunión de Shanghái, donde es que no es cualquier foto. Y la respuesta de los medios de comunicación, ocultando buena parte del contenido de esa reunión, es muy espectacular. Es que yo me fui al diario El País, que lo tuvieron que poner en portada, pero entrabas dentro y dices, ¿dónde está aquí la noticia? Y la noticia era que se estaban hablando de que iban a hacerse trasplantes de órganos 150 años. No, menos mal que el micrófono abierto les permitió esa estupidez para poder hablar de estupideces en vez de reconocer que estaba allí Vladimir Putin, Narendra Modi de India, estaba allí Xi Jinping, estaban allí los iraníes, estaban allí, cuidado, ¿no? Por supuesto estaba Kim Il-jong, estaba Corea del Norte, es decir, estaba, creo que la prueba más evidente a fecha de hoy de que la frase de Gramsci, que hay un mundo viejo que no termina de marcharse y un mundo nuevo que no termina de llegar, lo que vemos es que el mundo viejo cada vez se marcha más deprisa y el mundo nuevo ya lo estamos viendo, ya estamos viendo la foto. Yo creo, Álvaro, que no van a invadir. Cuando invadieron Irak, pues colocaron a 150.000 soldados. Aquí hay 4.500 y hay armamento como para bombardear a lo mejor
alguna zona o para mandar un aviso que va a generar una enorme respuesta latinoamericana. Pero saben que no pueden entrar porque terminarían como en Vietnam. Hay 400.000 militares entrenados, hay 8 millones de personas que se han alistado en la milicia y que tienen armas. Y por tanto, ¿qué ocurriría? Que como hacen en tantos sitios, claro que a lo mejor pueden entrar, igual que entraron en Irak, pero ¿cómo salieron de Irak? O pueden entrar en Afganistán, pero ¿cómo salieron de Afganistán? O pueden entrar en Libia, pero ¿cómo salieron de Libia? O pueden entrar en Siria, pero ¿cómo salieron de Siria? Entonces, el problema es que en Oriente Medio, pues parece que no hay ningún país que pueda pararles los pies. Pero en América Latina, la CELAC acaba de escribir un comunicado donde están los principales países de América Latina. Y te aseguro que aunque no haya firmado Argentina, te aseguro que el 80% de los argentinos están con ese documento de la CELAC y en contra de este señor que cuando hacía campaña con esos aspavientos, ¿no? Lo que tenían que haber hecho en vez de votarlo es internarlo en un psiquiátrico, ¿no? O sea, que también es para reflexionar el gobierno anterior cómo permitió sentar las condiciones para que un loco de esas características llegara al gobierno en Argentina. Déjame, doy algunos datos, si me permites, Juan Carlos, para la audiencia. El 23 de junio, la agencia china Xinhua informa que el presidente de Venezuela anunció que un aumento de 30% de las reservas certificadas de petróleo para el país. Dice, entre otra información, dice Venezuela tiene una reserva ahora de 30% superior a la que ya se había certificado y este anuncio lo coloca a Venezuela en una posición muy especial en el mundo. Venezuela tiene ahora la mayor reserva probada, que es el parámetro que se utiliza para el mundo, probables y probadas, de 300.000 millones de barriles. Están certificados, de hecho, con tecnología están certificados. No es simplemente que ya yo digo que tengo muchas reservas, no, están ya certificadas estas reservas. ¿Qué significa? También para la gente que Venezuela ya ha hecho este anuncio apenas ahora, lo acaba de hacer, poquito antes de que a Donald Trump se le antojara mandar barquitos ahí al Caribe. Significa que ahora Venezuela tiene más reservas que Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene 267,000 y Venezuela tiene 304,000. Irán tiene 209,000, Irak tiene 201,000, pero Venezuela se va al techo del planeta con las reservas. Entonces, quisiera preguntarte a partir de esta nueva información, porque es completamente nueva, sí sería complicado, no sería ir de vacaciones, una guerra en Venezuela, sería una cosa espeluznante. Si Estados Unidos se mete ahí, no le saldría nada gratis, pero son capaces porque tienen una voracidad insaciable por los recursos de otros países, por saquear otros países. ¿No crees, Juan Carlos Monedero, que el petróleo sea una razón suficiente para que ahora los gringos se atrevan a esto? Es que hay varias cosas. Por supuesto, el petróleo siempre ha movido la política exterior norteamericana. Es una constante. O sea, las 50 invasiones o intervenciones que ha hecho Estados Unidos en México, pues siempre ha tenido que ver también el petróleo, el territorio, los recursos. El que en cada momento sea más relevante, pues Estados Unidos se considera con derecho a hacerse lo suyo. Recordamos las palabras de Richardson, la responsable del Comando Sur, diciendo que el Amazonas formaba parte de la posibilidad de que los norteamericanos siguieran comiendo hamburguesas y teniendo los carros que tienen y que por tanto pues les pertenecían. ¿Cómo que me vas a quitar tú a mí mi modelo de vida porque dices que tu país es soberano? ¿Qué pendejada es esa? ¿No? Entonces, en esta lógica, cansados de ver películas, claro, cuando son niños ven Independence Day,
donde un tipo vestido de cowboy derrota a los marcianos y cuando termina la película pone la pezuña en el platillo volador y dice, a partir de ahora, el 4 de julio será el Día de la Humanidad. Y los pendejos se lo creen, ¿no? Entonces, claro, cuando de repente pues los indios vencen al general Custer, pues antes hacían películas, pero es que ahora ya no pueden hacer más películas porque hacen más películas Bollywood que Hollywood, ¿no? Entonces tienen ahí dificultades ya también para poner en marcha un proceso justificador de estas cosas. Fíjate que el petróleo es importante, pero no solamente es el petróleo, porque Venezuela, y eso Chávez en su día lo tenía muy claro, el petróleo para él tenía que ser también una palanca, una herramienta para cambiar la geopolítica mundial. Es decir, que el petróleo también era un espacio para no intercambiar en el mercado internacional en dólares, sino que incorporar otras monedas. Era cambiar la OPEP, que dejaba de ser una herramienta de los Estados Unidos para ser una herramienta de los propios países productores del petróleo. Arabia Saudí está en los BRICS. Es decir, que hay aliados tradicionales de los Estados Unidos que están ya mirando hacia otros sitios porque también tienen ciudadanía que están exigiéndoles determinadas cuestiones. Al mismo tiempo, Venezuela es una palanca para sostener gobiernos que, si Venezuela estuviera en manos de la derecha, pues seguramente caería el gobierno de Petro, porque en la frontera permitirían que hubiera grupos paramilitares, grupos de narcotráfico, y que al final terminarían tumbando ese gobierno. Es decir, que Venezuela es más cosas además del petróleo, y también es el petróleo, ¿no? El petróleo es como la gran herramienta que les permite, por supuesto, reequilibrar la balanza mundial energética, y que esa voluntad de Donald Trump de pensar que puede controlar los recursos energéticos, igual que quiere controlar los puertos, igual que quiere controlar las rutas marítimas, todo eso que se le está convirtiendo en algo complicado para controlar los recursos energéticos, pues piensa que la solución es la que dijo Elon Musk. Hay que agradecer a esta gente, a Alejandro y Álvaro, pues que hablan con cierta sinceridad. Y Elon Musk dice, sí, hemos dado un golpe en Bolivia porque queríamos el litio. Entonces, estos a veces se les calienta la boca y te dicen, sí, es que ¿para qué vamos a comprar el petróleo si lo podemos robar, ¿no? Entonces, fíjate que no solamente esto, sino que también Nicolás Maduro, forzados también por el bloqueo, han tenido que empezar a producir sus propios alimentos. Venezuela, lo hemos comentado alguna vez, es un país que nunca tuvo minas y por tanto nunca fue un virreinato, sino que fue una capitanía general que en la costa, en el puerto, gestionaba el cacao que le gustaba mucho a los Borbones, ¿no? Y por tanto era lo único que les interesaba de Venezuela. Viene la independencia, hay un siglo de guerra civil, y en el siglo XX, cuando empiezan a articular el Estado, con Marcos Pérez Jiménez ya tienen petróleo. Y por tanto reciben recursos, y los recursos no tienen que extraerlos del pueblo, y por tanto no hay una relación dialéctica con el pueblo, y el Estado no tiene por qué ser eficiente. Es un Estado muy eficiente históricamente y con una cultura rentista. Con el bloqueo, una de los efectos Streisand de las políticas norteamericanas es que la economía rusa ha crecido espectacularmente, y que la economía venezolana, después de sobreponerse al durísimo golpe del bloqueo, tuvieron que empezar a producir alimentos. Y hoy, más del 90% de lo que consumen los venezolanos lo producen ellos. ¿Qué significa esto? Que en Venezuela, si la gente escuchara, encontraría que hay un discurso muy, muy claro y muy duro en contra de quemar combustibles fósiles. Es decir, que Venezuela es sensible a la necesidad de que todas esas reservas, Alejandro, que han reconocido, no sacarlas del suelo, no quemarlas necesariamente. Y que, por tanto, se convierte una potencia petrolera en alguien que está diciendo, ¿repensamos todo? Pues o hay que esperar a que se reviente el mundo, ¿no? Entonces, claro, imagínate que hay una contraposición, fijaos qué paradoja, entre el malvado Nicolás Maduro, que dice, no podemos seguir quemando combustibles fósiles, ya lo dijo Rafael Correa, pagadnos por cuidar el petróleo que está bajo tierra y nosotros no lo sacamos. Pagadnos por ser los porteros del Amazonas. Pagadnos porque no toquemos todas esas reservas energéticas que están en el subsuelo y que si las quemamos el mundo va a tener problemas. Pagadnos. Y al mismo tiempo tienes a Donald Trump diciendo drill, baby, drill. Taladra, cariño, taladra. Vamos a aprovechar que hay un deshielo en Groenlandia para abrir nuevas rutas y poder sacar más petróleo. Entonces, claro, en los planes de esta gente loca,
pues un tipo como Nicolás Maduro, pues de repente se les convierte en una piedra en el zapato, que está al lado de otro loco como Gustavo Petro, que dice que tenemos que hacer una economía que respete el medio ambiente, porque si no, nuestros hijos y nuestros nietos no van a tener planeta, y Claudia Sheinbaum, que también entiende, escuchando a los pueblos originarios, una sensibilidad por la Pachamama, es decir, que al final la respuesta y la pregunta gira en torno a si ese submarino nuclear y esos barcos que están en la costa de Venezuela no son sino parte de lo viejo que no quiere asumir la soberanía de México, la independencia de Panamá, la soberanía de Colombia, la soberanía de Venezuela, etcétera. En medio de este análisis que haces sobre lo que está pasando con Estados Unidos en América Latina, se produjo la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México. Y ante la expectativa de que pudiera llegar con un discurso agresivo y hostil con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con su gobierno, como lo esperaba la oposición y lo alentaba, como tú mismo dijiste hace un momento, Juan Carlos Monedero, resulta que no solo fue una reunión con la presidenta y sus respectivos equipos, sino que Marco Rubio, que ha sido en otros momentos como senador muy crítico y muy hostil, por ejemplo, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora fue muy elogioso con México y con la presidenta. ¿A qué lo atribuyes justamente en este contexto de agresión de Estados Unidos a Venezuela? Pues algo que hemos venido comentando muchas veces. México es el fiel de la balanza, donde se inclina hacia un lado o hacia otro la geopolítica latinoamericana. Es decir, con Fox, bueno, pues hasta Cuba, ¿no? Se convirtió en el punto de mira cuando históricamente México y el PRI siempre había respetado, ¿no?, la soberanía de Cuba y había entendido que aunque no participara de su sistema político, pues era una señal de la dignidad latinoamericana porque habían intentado invadirla y no habían podido, ¿no? Pues en tiempos de Fox, bueno, pues todo eso se inclina en esa dirección, ¿no? Si México se hacía neoliberal, el continente se hacía neoliberal. Las instancias internacionales pues no terminaban latinoamericanas de funcionar porque México no estaba. Y al comienzo el propio López Obrador planteó aquello de que la mejor política exterior es la política interior. Y Estados Unidos feliz, ¿no? Porque sabía que entonces los gobiernos de cambio de América Latina no iban a contar con el apoyo mexicano. Pero yo creo que López Obrador también se fue dando cuenta de que la suerte de México, Estados Unidos la leía en virtud del equilibrio regional. Y que, por ejemplo, cuando gobernaba Lula en Brasil, no iban a dejar que él gobernara y, por tanto, tenía que ponerse en marcha el desafuero, tenía que ponerse en marcha el robo de las elecciones sucesivas, no podía ganar López Obrador porque no podían tolerar que ganase López Obrador y que ganase Lula. De la misma manera, cuando había ganado López Obrador, recordad, a Lula lo meten en la cárcel, 580 días, con un juicio falso que después tiene que el Tribunal Supremo revertirlo, pero ya le habían entregado las elecciones a Bolsonaro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que López Obrador también, desde la propia experiencia de gobierno, se va dando cuenta de que no puede enajenarse de la suerte del continente, porque viene la caravana de Centroamérica, camina del norte, porque de repente le dan un golpe a Evo Morales, porque de repente están persiguiendo a Rafael Correa y la gente en Ecuador, y López Obrador, que es un hombre, fijaos que uno de los viajes que hizo, casi el único viaje que hizo, que fue muy emblemático, fue a abrazar a Salvador Allende. Es decir, fue a Chile a mostrarle sus respetos, siendo presidente, a la persona de las que él más ha respetado nunca, que era a Salvador Allende, un latinoamericano, ¿no? Entonces, es relevante, ¿no? No se fue a Disneylandia, como diría Lili Téllez o Peña Nieto, ¿no? Se fue a Chile a
prestarle sus respetos a Allende. Y ahí se sentaron las bases, se invitaron, recordáis, a Díaz-Canel al grito, hizo un discurso muy bonito López Obrador, que yo luego lo he visto repetido en todo el continente, sobre Simón Bolívar, y cómo Simón Bolívar liberó al continente, y vinculando, ¿no?, a Simón Bolívar pues con Morelos, con los libertadores latinoamericanos, los libertadores mexicanos, ¿no? Claudia Sheinbaum, siendo de una generación más viajada que la generación de López Obrador, es consustancial a la realidad latinoamericana. Y México hoy ha regresado al continente. México hoy está en todos los foros, en todos los foros. Tú ahora vas a cualquier instancia latinoamericana y ahí están los mexicanos, ¿no? Y no sabéis la alegría con la que sois recibidos, porque es que sois muchos y estáis en la frontera y estáis frenando a los Estados Unidos. Y la gente en América Latina sabe que si de repente permitierais a Estados Unidos hacer lo que quisiera, Estados Unidos empezaría a hacer otra vez sus barrabasadas en el continente. Entonces, Marco Rubio se da cuenta de que cuando Claudia Sheinbaum dice no vamos a tolerar incursiones en ningún país vecino, cuando de repente el Washington Post dice que supuestamente Trump había autorizado a los militares a hacer intervenciones fuera, Claudia Sheinbaum dice ni en México ni en ningún otro país, Y de repente está habiendo una sintonía entre incluso algunos presidentes de derechas, menos los menos lacayos, que están diciendo que Estados Unidos no puede volver a tratar en 2025 a América Latina como la trató desde el siglo XIX. Y entonces Marco Rubio dice, voy a tantear a esta señora, voy a hablar con esta señora, voy a mostrarle mi mejor cara a esta señora. Lo que pasa es que yo no sé si Marco Rubio, perdón por el horario infantil, nos ve la cara de pendejos, ¿no? Pero es que ¿quién les cree? ¿No? ¿Quién les cree? Es decir, es como cuando le dijeron a Saddam Hussein, tú desactiva los cañones antiaéreos y entonces vamos a llevarnos muy bien. Y desactivaron los cañones antiaéreos y al día siguiente entraron en Bagdad, ¿no? Y dices, no, hombre, no, ya se ha terminado la ingenuidad ya se ha terminado, ¿no? Entonces, a mí me parece lo inteligente por parte de Claudia Sheinbaum que tiene que defender el bienestar de los mexicanos y mexicanas, tiene que defender la dignidad y el bienestar. Entonces, mientras que no te obliguen a defender la dignidad, pues tienes que defender el bienestar. Entonces, ¿que quiere usted hablar conmigo? Por supuesto, ¿cómo no vamos a hablar? Y vamos a llevarnos bien. Y ahora que nos llevamos bien, déjeme que le hable sobre los millones de mexicanos que están en Estados Unidos y que usted está maltratando. ¿Podríamos ayudarles a que esté mejor la situación? Vamos a hablar de los aranceles. ¿Podríamos hablar a ver cómo...? Está muy bien. Ahora bien, cuando este señor pretenda regresar y pretender que porque ha sonreído a Claudia Sheinbaum le vaya a comprar todo el paquete de cacharros de Tupperware, pues se equivoca profundamente. Es como el idiota, con perdón, de Donald Trump, que cree que porque le pone una alfombrita roja en Alaska a Putin, ya Putin va a temblar y va a emocionarse como los idiotas de los presidentes europeos, que les ponen las sillas así en el anfiteatro en la Casa Blanca y dicen, ¡ay, qué bien! Y a lo mejor le enseñaban a su señora después por la noche, mira, me he hecho una foto con Trump, ¿no? Pendejo, con perdón, le estoy diciendo mucho pendejo. Pero hemos dicho al comienzo, para que nadie se llame a engaño, que es que la situación internacional está peor que la última vez que hablamos, ¿no? Entonces, claro, sí. Donald Trump se reúne con Putin, Putin le dice, así que bien, hacen una declaración conjunta, pero vamos, Putin a la semana siguiente está bombardeando Kiev porque dice, no voy a tolerar, ¿no?, que sigáis avanzando hacia territorio ruso, ¿no? Y entonces Trump se queda descolocado, pues a lo mejor dentro de una semana Marco Rubio, que cree que porque le ha sonreído a Claudia Sheinbaum y ya tiene todo solventado, va a regresar allí y le va a decir, bueno, ¿y de todo esto qué? ¿Qué? Y entonces, claro, hay un problema y es que esto es un juego de suma cero, que lo que beneficia a la lógica de Donald Trump y su equipo, de estos loquitos, ¿no?, de Silicon Valley, de estos que están celebrando, es que hay que ser demenciado en un mundo con capacidad nuclear, con capacidad de armas químicas, que alguien celebre que dejes de llamarte Departamento de Estado y te llames Departamento de la Guerra, ¿no? Ministerio de la Guerra. Hay que estar demenciado. Y hay una cosa, Álvaro y Alejandro, que tenemos que ir pensando. Lo que pasa es que es problemático, porque lo podemos pensar, yo creo que es correcto, pero ¿qué haces, no?
Y es que hay una parte de la gente que dirige Estados Unidos que son unos delirados. Son gente que, como Elon Musk, recordáis que entra en el Dodge, en el departamento este, y pensaba que iba a actuar en el Estado como él actuaba en una empresa, como hizo recordáis, en Twitter, que llega, despida a no sé cuántos, no sé qué, monta un desmadre, pero como tiene plata, solventa. Pero cuando llegas al Estado, el Estado no lo solventa solamente con plata. No funciona así. De la misma manera que esta gente que rodea a Donald Trump creen que se van a ir a vivir a Marte. Y es que se lo creen. Y todos tienen búnkeres, que creen que si hay una guerra nuclear se van a esconder en el búnker y se van a salvar ellos, sus niños y sus amiguitos. Y por supuesto la criada mexicana, ¿no? Para que les siga atendiendo en el búnker, ¿no? Entonces es como, dices, cuidado, porque esta gente no está respondiendo a la lógica. La política de los aranceles no responde a una lógica económica. Lo que está haciendo Milei, no hay ningún economista, ni siquiera los economistas más furibundos de la derecha, están reconociendo las políticas de Milei, que es el gran trompista. Es un auténtico disparate. ¿Cómo puede, no? ¿Cómo puede la señora Lili Tellez no entender que una agresión en el norte de México desestabiliza todo el país? ¿Cómo no pueden entenderlo? Este tipo de, no les importa. este tipo de cuestiones. Y No fijaos, les importa otra cosa. eso. Sí. Otra cosa que he oído hace un rato a la señora Dresser mentir, que es la otra parte de todo esto. Unos están enloquecidos y sus periodistas mienten diciendo que se habían ido la gente del Tribunal Supremo con el nuevo presidente del Tribunal Supremo a un restaurante francés. Y que es mentira y le da igual. O sea, y le da igual reconocerlo, ¿sabes? Entonces es como estamos locos, todos, y los periodistas también están locos, ¿no? Entonces es un momento en donde tenemos que poner mucha sensatez, ¿no? Y antes, fijaos, antes de entrar, que os estaba escuchando, tenemos que ayudar también a que los sectores progresistas pongan sensatez, ¿no? Y que no se toleren las barrabasadas, ni los errores, ni las tonterías, porque el mundo necesita compensar tanta locura. El mundo necesita equilibrar tanta locura, ¿no? Entonces yo sé que al final se va a equilibrar porque yo creo que Xi Jinping y esta gente son sensatos y quieren un mundo basado en reglas. Quiere seguir articulando un mundo sobre la base de las instituciones que ya no le sirven a Estados Unidos. Pero entre tantos puede haber ahí un decalage, puede haber ahí un gap, puede haber ahí un tiempo intermedio, un interregno donde se nos puede poblar el mundo de monstruos. Pues Juan Carlos Monedero, pues siempre es un enorme gusto. Ahora no nos vamos a ver, estuviste en México, no nos vamos a ver. Creo que andas como titiritero de feria en feria. Estoy presentando el libro por todos lados, estoy muy preocupado por la inteligencia artificial, estoy intentando pensar la política desde la inteligencia artificial, estoy viniendo también mucho a México, o sea que yo creo que, ya sabéis que para mí, sin embargo, es mi casa. Sabéis que os respeto mucho. Creo que hacer hoy periodismo valiente es un deporte peligroso, es un deporte de riesgo, ¿no? Y a mí me gusta arriesgarme con vosotros, ¿no? Entonces yo creo que como dentro de un mes me han invitado a la Feria del Libro de Celaya y yo creo que vendré. Entonces voy a intentar pasar por aquí, por Ciudad de México y nos reunimos. Por supuesto que sí. Por supuesto pues que sí. Juan Carlos, muchas gracias por la conversación. Hasta pronto y aunque sea pequeñito, bueno, pues a esos 11 asesinados de la lanchita, por lo menos en este programa, hemos recordado que pueden ser 5 inmigrantes a los cuales han asesinado con un misil como una señal clarísima de toda esta locura. Gracias. Yo le decía a Álvaro Delgado que en esa lancha cabía menos coca que la que se consumían en una noche en una fiesta de Epstein. O sea, pues fácilmente, sí. ¿Cuánta coca iba a caber en esa lancha? Pues
menos de la que consumían Trump y compañía en una noche. Seguramente. Y más dirigentes de más sitios. En Un abrazo. Hasta pronto, Juan Carlos. Hasta pronto.